El TENS es una herramienta muy sencilla que puedes adquirir en cualquier casa ortopédica o en algunas tiendas de salud donde vendan elementos como por ejemplo medias de compresión y ese tipo de cosas, y es realmente económico. Vas a encontrar en el mercado unos precios desde muy bajo como este por ejemplo hasta unos que ya son profesionales. Digamos que para el caso del parto, como solamente los vamos a usar una vez, no tenemos que invertir mucho en él y realmente sirve igual uno relativamente sencillo. Así que en este video te voy a contar un poco de cómo lo puedes utilizar para el alivio del dolor y por qué funciona y por qué es tan efectivo en el parto. El TENS o electroestimulador se utiliza muchísimo para el alivio del dolor crónico, sobre todo para la recuperación física, para la terapia, pero en el caso del parto se utiliza porque tiene un mecanismo de acción en particular y es la teoría de la compuerta. Entonces, ¿cómo funciona este elemento? Si miramos en esta imagen que te muestro acá, el TENS se coloca arriba y abajo del lugar donde ocurre, digamos, el parto, ¿cierto? Entonces vamos a colocar uno de los electrodos por encima del abdomen de la mamá y vamos a colocar un electrodo por debajo en el sacro. Estos electrodos, ¿qué van a hacer? Al realizarse un estímulo eléctrico en cada uno de ellos, este estímulo va a bloquear la transmisión del otro estímulo, es decir, del dolor en el parto. Esto hace que el TENS sea muy efectivo porque realmente es como un alivio, por decirlo así, eléctrico mecánico que no permite que el dolor llegue al cerebro, y esto nos da una oportunidad muy buena porque en la mayoría de las otras técnicas básicamente no alivian en sí el dolor, sino que lo que hacen es trabajar calmando el cerebro, ayudando a tolerar mejor el dolor y este tipo de cosas. Entonces, si tú me preguntas que cuál es la técnica más efectiva para el alivio del dolor durante el parto vaginal que no sea invasiva, yo te diría que el TENS es la respuesta. Entonces, de verdad te recomiendo que si tú quieres tener un parto vaginal exitoso y quieres manejar el dolor y tienes miedo de pronto al dolor o ese tipo de cosas, te consigas un TENS, que es algo muy económico y que te va a ayudar significativamente. Además, el TENS ha demostrado en diferentes estudios que reduce el tiempo del parto como tal y que se puede utilizar desde el inicio del parto. Es decir, que tan pronto empiecen las contracciones tú vas a poder utilizarlo y vas a poder usarlo hasta el final. Obviamente, digamos que no va a tener tanto efecto al final como va a tener al inicio. Entre más fuerte sea el estímulo doloroso, pues menos efecto va a hacer. Sin embargo, va a funcionarte a lo largo de todo el parto y te va a ayudar a que sea más tolerable como todo el proceso. ¿Qué debes tener en cuenta con el uso del TENS? Es que no debemos utilizarlo de manera continua todo el tiempo, sino que debemos hacer pausas. Generalmente lo que yo recomiendo es que lo utilices en unos tiempos de unos 45 minutos, una hora, o hasta que tú veas que ya te empieza a dejar de actuar, paras, esperas un rato y vuelves y lo usas. Si tú ves que no necesitas quitártelo y lo puedes continuar usando, pues esa también es una opción válida, pero sí debemos tener en cuenta que es posible que se desarrolle como cierta tolerancia y empieces a sentir más dolor a medida que lo vas utilizando por más tiempo. Ahora, ¿cómo vamos a utilizar el TENS en el parto? Entonces, como ya te mencioné, el TENS lo debemos colocar como mostramos aquí en la imagen, por encima de, digamos, donde empieza la barriguita de la mamá, y debemos colocar el otro electrodo en la parte de abajo, en donde está el sacro, donde termina la columna y empieza la parte del hueso sacro. Entonces te voy a mostrar acá. Nuestro TENS trae esto y trae unos electrodos. Entonces estos electrodos, este por ejemplo en particular trae 8 electrodos. En este caso, pues como son pares, ellos vienen de a 2, entonces vamos a utilizar 4. Entonces, ¿cómo los vamos a usar? Vamos a colocar primero esto acá para conectarlo, y de ahí vamos a conectar cada parcito de TENS en el lugar indicado. Entonces, uno va a ir en la columna arriba, justo donde empieza como la zona del estómago, y el otro va a ir en la zona sacra, el otro par de TENS. Entonces, cuando ya los tenemos colocados, lo que hacemos es que prendemos nuestro dispositivo y él va a tener unos niveles de intensidad. Entonces, ¿cuál es la idea?
Cuando tú lo vayas a probar sin que estés en parto, probablemente vas a sentir un corrientazo bastante fuerte, incluso en un nivel bajito. Pero te vas a dar cuenta que en el parto se puede tolerar muchísimo más, digamos que el nivel en el que se está dando la estimulación, y de hecho lo ideal para que funcione muy bien es que trates de llevarlo hasta el máximo que tú puedas. Entonces ellos generalmente vienen en unas intensidades dependiendo del aparato, pero muchos traen, digamos, intensidad de 1 a 8, es como lo más común, y la idea es que tú lo vayas subiendo lo que más puedas, por lo menos hasta que llegues a 6, a 7 o incluso a 8, para que se haga un bloqueo lo suficientemente fuerte del dolor. Puede que si tú estás sintiendo que no te está haciendo efecto, lo que puedas hacer es subirle un poquito y con eso te vaya a funcionar bien. Hay otros tipos de TENS que son muy chéveres porque son como portátiles y son de pilas. Entonces básicamente tú lo único que haces es colocarlos directamente en la columna, encenderlos y ellos funcionan. Cualquiera de ellos te va a funcionar. ¿Qué es importante? Que siempre debes utilizar uno arriba de la columna y otro abajo de la columna. No debes colocar solamente uno o un par en un solo lugar porque no te va a servir tan efectivamente. Para finalizar, te digo que el TENS te va a servir después, por ejemplo, para los dolores que tengas, por si tienes algún tipo de lesión. Entonces es una muy buena inversión, o también puedes circularlo con economía circular de pronto, y si conoces una embarazada puedes hacer algún tipo de cambio con ella para que más mujeres puedan usar el TENS durante el momento del parto. De verdad te invito a comprarlo, vale muchísimo la pena y te va a ayudar así. Incluso termines en un parto por cesárea, lo vas a poder utilizar para los diferentes dolores, entonces te lo súper recomiendo. Además, el TENS es súper seguro, realmente es algo que no puede, digamos, causar efectos adversos graves ni nada por el estilo, no debes tener mucha precaución de utilizarlo, en general puedes usarlo sin problema, así que te lo súper recomiendo. Te invito a que le des like a este video, a que comentes si te gustó y a que nos sigas en nuestro canal. Nos estaremos viendo en otros videos. Chao, chao.